Buenas tardes todos, buenas tardes Rabino, Marcelo Polakov, buenas tardes Jaime, estamos grabando, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias a todos, bienvenidos todos a esta tercera conversación, la verdad, con los cordobeses de pura cepa, le pusimos así este título, del Centro Israelita y del Club de Maccabi Noar, a este ciclo que inauguramos el domingo con Enrique Orchansky, ayer estuvimos con Rebeca Bortoleto, mañana lo seguimos con Pichi Campana y lo terminamos el jueves con Jan Maggi. Así que tenemos una semana de lujo, y la balanza, el equilibrio tal vez, porque es el punto medio, veremos si sucede, es nuestro querido juez Jaime Díaz Gavier. La verdad que presentar a Jaime, por un lado, como siempre decimos, es fácil y a la vez difícil. Entonces no vamos a tomar esa responsabilidad a nuestros hombros, le vamos a dar una sorpresa y lo va a presentar un amigo de él que lo conoce un poquito más de cerca. Así que sorpréndete, Jaime, te van a presentar así. Bueno, muy bien. Ahí le pedimos, hola, el presentador, te pedimos que te habilites tu micrófono, ahí está, una vez más por favor lo que hiciste. Ahí sí, Bueno, hola. buenas tardes. Adelante, Nacho. Buenas tardes, Jaime. Buenas tardes, Marcelo. Buenas tardes a todos. Y hola, bueno, Nacho. ¿qué dices? Esto de hacer de presentador de un juez, colega, pero más que esto, un amigo, es una distinción. Muchas gracias. ¿Qué puedo decir de Jaime? Por de pronto que ya está viejo. El 11 de mayo cumple 70 años. Así es. Pero lo disimula. Es un abogado recibido en la Universidad Católica de Córdoba, con medalla de oro. Es una distinción que yo, por cierto, no llegué en la Universidad Nacional de Córdoba, donde egresé también como abogado. ¿Qué podemos decir de Jaime? Que es un juez probo, es un juez que garantiza el derecho de defensa, al imputado y ha tenido la responsabilidad de presidir el Tribunal Oral Federal Criminal número 1 de Córdoba, que si mi memoria no falla, funciona en Córdoba 1994 o 1992, aquí me corregirá Jaime. Y entre los asuntos más trascendentes, como todos conocemos, fue el juicio por los derechos humanos en Córdoba. Llevó casi 2 años, más de 400 testigos, y que integró el tribunal como presidente junto al doctor Puche y otros jueces que se sucedieron. Jaime es cordobés, sepa, es verdad, es de familia cordobesa, su padre fue ministro de la Corte Suprema de la Nación, y su madre, descendiente de la familia Díaz, que fueron los que adquirieron la estancia de Santa Catalina en una subasta pública de la Junta de Temporalidades en 1794, el anciano Francisco Antonio Díaz. Y hoy son propietarios, todos estos descendientes, hasta la fecha, ese lugar privado, pero con acceso público y monumento histórico nacional desde 1941. Es la distinción del barroco colonial típico americano y que muchos no conocen. ¿Qué hobby tenía Jaime de los que yo conozco? Porque él antes ejerció la profesión, se dedicó a la política y se inició en la justicia. Nos conocimos de joven en ese mundillo forense o político y sé que le gustaban los caballos. Ahora ya no puede porque su estado seguramente lo complica. Pero, ¿qué anécdota? Tiene una debilidad. Todos tienen debilidades. Jaime le tiembla a las avispas. Una vez Santa Catalina lo acechó y tuvieron un cadrón para que el edema de glotis, no lo echara. Él lo recordará, así que ve una avispa y sale disparando. Guas, inteligente, y bueno, estas son las condiciones que tiene. Tiene una política y
no sé qué otra cosa decir, pero creo que esto es suficiente para saber que tenemos un juez independiente, un juez puesto con ideologías, pero que no las aplica en sus sentencias, sino que quiere respetar la ley, hacerla cumplir y, por supuesto, administrar justicia con equidad, con razonabilidad, con independencia, no solo interior, sino también de criterio. Esto sería lo que podría decir en alguna medida para presentar al juez Jaime Díaz Gavier, con quien compartimos los tribunales federales, menos yo, hace 18 años. Bueno, muchas gracias, Nacho. Para los que no lo conocen, tenemos el lujo de contar como presentadora a Ignacio Vélez Funes, otro de los jueces federales, así, digamos, más importantes de Córdoba, sin duda alguna. Jaime, ¿querés contestarle a Nacho? Esta fue la presentación sorpresa nuestra. Sí, por supuesto, verdaderamente una sorpresa, porque incluso me lo he encontrado creo que esta mañana o ayer a la mañana en el ascensor de nuestros tribunales federales y se cuidó muy bien de decirme que él iba a ser mi senador, así que en verdad ha sido una verdadera sorpresa y agradezco desde luego muchísimo la generosidad de sus conceptos que valoro porque provienen de él, que también precisamente es un juez de probidad y de capacidad reconocida, y confieso que con algún temor advierto que conoce más detalle de mi vida de lo que yo sabía, porque esto de las avispas, que es cierto, pero que en realidad se hace efectivo no solamente con las avispas voladoras, que fueron las que me picaron alguna vez, sino con unas avispas de dos patas que también andan mucho por nuestra zona y de las cuales también hay que tener cuidado, ¿no? Sin duda, sin duda. Y bueno, y dicho por vos, la verdad que es más escalofriante porque no tenemos muchos jueces en el país que hayan tenido en el estrado de los acusados, en el banquillo, mejor dicho, de los acusados, a Luciano Benjamín Menéndez y a Jorge Rafael Videla. Es decir, yo después te quiero preguntar un poco más de esto. Estuve ahí también en el juicio con Menéndez. Y después te quiero preguntar especialmente, pero ¿cuál es la sensación de estas avispas con dos patas que decías? En este caso, tener a semejantes personajes delante. No son, digamos, acusados entre comillas normales. ¿Qué sensación tuviste por dentro? Porque obviamente los jueces hablan por sus sentencias, pero yo acá te quiero consultar desde más la perspectiva humana. ¿Cómo se hace para estar delante de esta gente y, entre comillas, también aguantarse algunas cosas? Vos siempre destacás la entereza con la que los familiares de los desaparecidos o secuestrados o torturados estaban ahí sentados y que a vos a veces se te venían las ganas como de no sé, de algo. ¿Cómo es esa sensación? En verdad, Marcelo, fue una experiencia personal muy importante para mí, para mi vida, yo diría incluso para la consolidación de mi carácter, porque en verdad tener que juzgar a seres humanos, que lo son, hombres, personas y mujeres, que habían cometido los delitos más atroces que prevé nuestro Código Penal, y juicios en los que se develaba los actos de crueldad y de brutalidad y de deshumanidad más enorme. Realmente fue una experiencia muy fuerte y uno tenía que apelar verdaderamente a un acto de voluntad y de carácter y de presencia, porque era difícil, realmente fue difícil. Tuve siempre como diré, la tranquilidad, el respaldo de saber que estábamos actuando conforme a la ley y que esto era un tribunal de justicia y no un tribunal de venganza. Íbamos a aplicar la ley y así lo hicimos con los colegas que me han acompañado en los distintos juicios que me tocó presidir, y algunos que he integrado, no como presidente, pero también lo he integrado, con esa convicción, pese a tener, que tengo por cierto, mis ideas políticas, mi ideología, mi formación, pero evitando siempre que ellas incidieran en la decisión que teníamos que tomar jurídicamente. Como no podía ser de otra manera,
en un Estado de Derecho. Y en esto quiero resaltar, algo hiciste vos mención también recién, la actitud de los organismos de derechos humanos y particularmente de las víctimas y familiares de las víctimas asesinadas o desaparecidas o brutalmente torturadas, que asistieron durante años a la sala de audiencias sin gritos, sin insultos, sin exabruptos, reclamando lo que todos queremos en la Argentina: justicia. Justicia fundada en la ley y en el derecho. Sí, viste que a veces en esto, digo acá en este caso, como estamos en un contexto de la comunidad judía, es notable, a mí a veces, y conociendo sobrevivientes de la Shoah, del Holocausto, que bueno, todo el proceso de organización militar eran como aprendices de nazis, y vemos que prácticamente no hubo ningún caso de venganza, y que los sobrevivientes de la Shoah se dedicaron, en vez de a buscar justamente venganza, en parte a buscar justicia, a los que podían, y por supuesto a reconstruir sus vidas. Recuerdo que en uno de los juicios, me parece en el juicio a Menéndez, uno de los acusados, vos vas a recordar seguramente quién, le hizo como un gesto de un revólver a uno de los familiares que tenía el cartel de uno de sus seres queridos desaparecidos, y le hizo como una especie de tiro. Y yo recuerdo esa imagen y digo, wow, qué capacidad, ¿no? Porque la verdad es que cuando una sociedad le permite tener las garantías del derecho y de la legítima defensa a este tipo de criminales, lo que hace en última instancia es proteger a todos los ciudadanos, ¿no? Y esta capacidad de refrenar las broncas absolutamente justificadas y de impedir y no motivar la venganza por mano propia y todo ese tipo de desastres que llevan a la anomia, es como un factor que ha sido como constante a lo largo de estos juicios y demuestran una civilidad que a veces no tenemos. Sí, es verdad. Vos sabés, Marcelo, que efectivamente has presenciado y estuviste allí en muchas de las audiencias, en los distintos juicios que llevamos a cabo. Vos habrás podido ver una gran preocupación del tribunal, bueno, y en mi condición de presidente del mismo, que tengo lo que se llama el poder de policía, digamos, dentro de la sala de audiencias. Una enorme preocupación por asegurar, en primer término, aunque parezca contradictorio decir, pero en primer término los derechos de quienes están acusados de delitos, que eran estos personajes realmente que habían cometido delitos verdaderamente atroces, pero que también están protegidos por la ley. Y yo tenía que respetar esa posición, ese derecho y esa garantía que la Constitución les otorga. Y en este sentido digo que realmente recibí la colaboración, diría la conducta de las víctimas que estando presentes en la sala y viendo estos personajes que habían causado tanto dolor, tanto angustia en sus vidas. Sin embargo, ninguna de ellas insultó, ni les tiró nada, ni quiso agredirlos, ni nada. Buscaban justicia, sí, y creo que la obtuvieron, dictamos sentencias en algunos casos muy duras, en algunos casos hemos dictado absoluciones porque el sistema legal que tenemos prevé que si la prueba con que contamos no es suficiente para llegar a un estado de convicción y de certeza absoluta sobre la culpabilidad de un imputado, hay que absolver, y lo hemos hecho, hemos absuelto en muchos casos sin perjuicio de que por otros temas y por otros hechos brutales fueron condenados, pero en aquellos casos donde teníamos alguna duda o no podíamos llegar a esa certeza, hemos absuelto también, ¿no? ¿Vos reconociste en alguno de los imputados, de los culpables y condenados, algún dejo de lo que nosotros denominamos en hebreo teshuvá, arrepentimiento? Porque a veces en los discursos, en los alegatos finales, no se notó, de hecho parecía todo lo contrario, había como una especie de convicción en que lo que habían hecho estaba bárbaro, como una especie de lucha contra el comunismo, que uno no entiende qué tiene que ver el comunismo con la tortura, ni con secuestro de bebés, ni asesinatos, pero bueno, al margen de eso, ¿notaste en alguno de los culpables, declarados culpables y después condenados,
¿Algún dejo de arrepentimiento? Lamentablemente, Marcelo, tengo que decirte que en absoluto, y esto fue una de las cosas más notables que pueden resaltarse, porque, fíjate, hicimos estos juicios, empezó el primero de estos juicios por delito de lesa humanidad en el 2008, terminamos con el juicio de La Perla, que fue el quinto juicio que hicimos en Córdoba en el 2016, fueron centenares y sumando las de todos los juicios, te puedo decir literalmente más de 1000 audiencias. Nunca jamás, absolutamente ninguno de ellos hizo ninguna expresión de arrepentimiento. Lo cual me parece a mí que es solo explicable en mentes verdaderamente perturbadas, cuyo fanatismo no les deja ver ni siquiera el mal que han ocasionado y tener, aunque sea, como bien dices vos, una especie de un dejo de cargos de conciencia. Sí te puedo decir que en 2 de los juicios que tuvimos, el día antes o muy pocos días antes de iniciarse, se suicidaron. Se suicidó uno de los imputados en un juicio y otro imputado en otro juicio. Increíblemente, lo cual revela que preferían suicidarse la muerte que someterse de alguna manera al estrés, a la tensión de un juicio donde iban a tener que, obviamente, o delatar o batir a sus compañeros o expresar, aunque fuera algún arrepentimiento individual. Incluso alguno prefirió la muerte antes de arrepentirse, ¿no? Qué tremendo. Ahora, me acuerdo de algunas conversaciones que hemos tenido con Claudio Oroz o con Graciela López de Filoniuk, que han tenido también un rol muy importante desde la Fiscalía, acerca de si las penas que recibían en condenas, que creo que esta era una novedad jurídica para el país, ¿no? Que iban a tener cárcel común y que iban a tener este nivel de perpetuidad, porque hubo 28 condenas, si no me equivoco, perpetuas, si eso iba a terminar dándose en la realidad. Es decir, lo que ustedes habían definido como tribunal era cárcel común y supongamos 28 cadenas perpetuas. ¿Terminó siendo así a la larga? Más allá de que algunos, por supuesto, ya murieron, como Menéndez, como Videla. ¿O eso después el sistema encontró alguna salida como para que no sea cárcel común o se liberen antes de cumplirla? Una de las grandes incógnitas que había en la sociedad, Marcelo, en el primer juicio, que se conoció popularmente, digamos, como la causa Brandaliz, que fue la del año 2008, una de las grandes dudas que había en la sociedad, que flotábamos, que oíamos, que recibíamos como jueces, era seguramente que se podía condenar, porque evidentemente había muchos elementos de prueba para eso, pero la duda era, y en eso casi consistía la tensión central del juicio, es si el tribunal iba a dictar, al dictar condenas, si es que estas correspondían, iban a ser de cárcel efectiva, es decir, de efectiva privación de la libertad. Y efectivamente, para sorpresa de muchos, quizás de los propios imputados, pero seguramente de una parte importante de la sociedad que nunca acompañó estos juicios, ni todo el proceso de memoria, verdad y justicia imprescindible para que se llevaran a cabo, dictamos las condenas, las primeras, la del juicio Brandalice, para cumplir efectivamente en la cárcel común, y allí fueron a parar efectivamente esa misma noche, porque la sentencia se leyó a la tarde, los condenados, digamos, en esa oportunidad, como ocurrió después en todos los demás juicios. Posteriormente a eso, en instancias superiores en la Cámara de Casación, que es nuestra Cámara Superior, digamos, que puede revisar nuestra sentencia con sede en Buenos Aires, en algunos casos, bueno, les concedió prisión domiciliaria, pero diría que la gran mayoría,
en esos momentos, inmediatamente después de las condenas, cumplió efectivamente y siguió cumpliendo sus penas en la cárcel, donde todavía hay muchos de ellos que están cumpliéndolas, ¿no? Otros por razones de edad, por dictámenes médicos que recomiendan, demuestran que es absolutamente imposible atender la salud de estas personas en el ámbito carcelario. Bueno, se les ha concedido casi siempre por resolución de la Cámara de Casación, nuestro superior, digamos, se le ha concedido el arresto domiciliario. Pero hay muchos que están todavía en la cárcel, sí, efectivamente. Bueno, de hecho eso tiene que ver con la aplicación del principio de delitos de lesa humanidad, que terminaron siendo imprescriptibles y que eso fue, creo, uno de los avances más fuertes que hizo el sistema jurídico argentino y que yo creo que debe ser, sin conocer de derecho comparado, pero estimo que debe ser uno de los sistemas jurídicos que aplicó con mayor rigurosidad y te diría, con éxito a nivel social este concepto de delitos de lesa humanidad, que habían sucedido hacía 30 años, pero que claro, no habían sido ni juzgados ni condenados. Así es. Pues, efectivamente, Marcelo, tal como lo dice, desde que la Corte Suprema declaró a los delitos de lesa humanidad como imprescriptibles, se abrió, esto fue durante los gobiernos del presidente Néstor Kirchner y posteriormente de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, se abrió la posibilidad real de llevar estos juicios adelante, no obstante los sectores que te imaginas que habían, de hecho todavía los hay dentro de la justicia, que trataron siempre de retasear y entorpecer la realización de estos juicios, que en definitiva se han constituido, yo creo que efectivamente es así, en un ejemplo mundial de un país, la Argentina, nuestro país, que fue capaz de mirarse a sí mismo en el espejo, advertir el horror de este pasado reciente y atreverse a juzgarse, porque, y vos lo sabes muy bien en tu condición de rabino, qué difícil que es que los seres humanos seamos capaces de mirarnos a nosotros mismos y decir, lo hice mal, me equivoqué, pequé o hice daño. El Estado argentino hizo eso, que no lo hizo ningún país del mundo en realidad, ni siquiera Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, donde los jerarcas nazis fueron juzgados por tribunales internacionales constituidos por las potencias, digamos, vencedoras. Pero ningún país en el mundo que yo recuerde fue capaz de juzgarse a sí mismo y decir, el Estado argentino, yo fui responsable, yo cometí estos delitos y yo aplico estas sanciones a quienes lo cometieron. Eso hizo la Argentina y me parece realmente valioso y rescatable, ¿no? Sí, yo creo que es como una de las cosas que podemos estar orgullosos como ciudadanos argentinos. De hecho, verlo a Videla 24 años después de haber estado en el banquillo, en el famoso juicio a las juntas, volver a estar sentado, creo que fue en el 2010, acá en Córdoba, delante tuyo, por delitos que había hecho hace 30 años, es como cumplir con un precepto bíblico. En el hebreo original dice, Lota amod al dam reja, que quiere decir que no puedes permanecer indiferente frente a la sangre de tus prójimos. Y aun cuando haya sucedido hacía 30 años semejante nivel de delitos, uno no los puede dejar pasar. Ahora, te cambio un poco la vara en este sentido, que hablamos de lo bien, entre comillas, que durante todos los procesos se comportaron los familiares, las organizaciones de derechos humanos. Después fue una lástima que en algunos episodios, por supuesto sin generalizar porque es totalmente ridículo hacerlo, pero algunos episodios fuertes con impacto mediático, algunas organizaciones de derechos humanos o algunos de sus dirigentes, estilo Eve de Bonafini, se auto, como te diría, no sé, incendiaron dando declaraciones de un nivel de fanatismo extremo, felicitando por los atentados de las Torres Gemelas, o cualquier tipo de declaraciones que lamentablemente, sin ser oficiales, y en algunos casos lamentablemente sí lo fueron como horadando la autoridad moral que tenían todos estos organismos de derechos humanos, que en general la tienen, ¿no? Pero fue una lástima, no sé si vos lo viviste de la misma manera.
Sí, indudablemente, Marcelo, hubo algunos o algunas personajes que quizás no estuvieron a la altura de las circunstancias a las que habían cumplido bien otras víctimas o familiares de víctimas. Es indudable, de esto hubo excesos en manifestaciones verbales, de intenciones y demás. Pero yo no puedo dejar de decir, digo esto ya en otro plano, no como juez ni valorando los episodios desde el punto de vista jurídico, porque desde el punto de vista jurídico tenés absolutamente razón en lo que vos dices y yo coincido. Pero digo, desde el punto de vista humano, quizás quien ha perdido un hijo, dos hijos o tres hijos, como hay tantos casos que han ocurrido, y sabiendo que los han perdido en hechos tan brutales, de tan extrema crueldad, yo como ser humano que soy, por cierto, lleno de imperfecciones, no puedo dejar de pensar qué hubiera hecho yo si me hubiera pasado a mí, ¿no? ¿Qué hubiéramos hecho cada uno de nosotros si nos hubieran arrebatado un hijo, una hija de 16 años, 15 o 20 o 30? Pero, y saber que el calvario verdaderamente que han sufrido y demás, yo sinceramente no me animo a juzgar actitudes humanas que yo no sé si yo hubiera sido capaz de sobreponerme a ellas. No digo que yo lo hubiera hecho, pero honestamente no sé decirte si a lo mejor no hubiera hecho yo lo mismo. No sé, es un tema muy delicado y muy íntimo. Pero evidentemente, desde el punto de vista jurídico, legal, lo ideal fue lo que tantas víctimas y organizaciones hicieron, que es mantener una absoluta calma, diré, paz en la manera de llevar este tema y esperar que los órganos del Estado, que durante mucho tiempo se habían negado a hacerlo, hay que decirlo, finalmente pudieron llevarlo a cabo, a esa justicia, ¿no? Genial. Te cuento algo que dice el Talmud, que bien sabés que es un libro de codificaciones de sabiduría judía ancestral. Ahí se discute qué condiciones tiene que tener un juez para ser juez, ¿no? Y se empiezan a enumerar algunas, te cuento algunas para que sepas Me parece toda muy la, interesante. sí, y toda la comunidad, algunos que estudian muy asiduamente lo saben, pero otros se van a enterar ahora, dice cosas extrañas. El Talmud dice, por ejemplo, que un juez no debe ser ni muy joven ni muy viejo. Ni muy joven porque le falta experiencia, ni muy viejo porque ya puede entrar en otra etapa. Después dice que tiene que tener familia, como para tener un nivel de misericordia con respecto a la idea del prójimo, ¿no? No es que el que no tiene familia no tiene misericordia, pero como que favorecían eso. Después dice que tiene que tener el conocimiento, como exagerado, de 70 lenguas. Esto era porque había mucha gente que viajaba y no se confiaba necesariamente en las traducciones, pero era la capacidad, no solo en el sentido específico, sino en un sentido más metafórico, de interpretar diferentes personas. Y por otro lado decía que tenía que tener la capacidad argumentativa de comprobar que lo hacen con un ejemplo que ahora no te voy a explicar porque es largo, pero como que algo que es absolutamente puro lo pueden declarar impuro o viceversa, ¿no? Como para tener una gimnasia mental importante. Son algunas de las, por supuesto todo lo demás que era obvio, ¿no? Probidad, conocimiento, pero yo te digo, más allá de lo obvio, independencia, estas condiciones como características así como adheridas a las condiciones para entrar a juzgar a otros. Vos, más allá de lo obvio, ¿qué decís ahora ya después de haber sido juez tantos años y seguir siéndolo? ¿Qué decís que son como los contenidos esenciales que debe tener un juez más allá de los obvios? Primero decirte que me parece que la sabiduría ancestral del Talmud definió con bastante precisión y exactitud lo que un juez debe tratar de ser. Efectivamente, Marcelo, ser juez es muy difícil. Realmente es una tarea que la gente, yo sé que hoy la gente no lo valora, la justicia es una de las instituciones más desprestigiadas,
de la sociedad argentina, y en muchos casos con razón. Tienen razón de no creer en la justicia, porque ha habido muchas veces expresiones de justicia, jueces y fiscales que no han hecho honor a la altísima responsabilidad que el Estado les ha confiado. Pero ser juez en verdad y tratar de ser un buen juez, sin que yo pretenda decir que lo soy, pero sí puedo decir que he hecho siempre el esfuerzo y el intento. Te digo que es muy difícil. Es muy difícil tener sentado al frente a un ser humano que aunque uno sepa y compruebe que ha cometido un delito y mucho más, en los casos, por ejemplo, los juicios de lesa humanidad, delitos tan aberrantes, finalmente es un ser humano. Entonces, mirarlo a la cara y disponer sobre su vida, decir cuántos años va a tener que estar en la cárcel, y sometido a todo un régimen de aislamiento y demás, yo te aseguro que es muy difícil. Me parece que para eso un juez debe tener un poco lo que el Talmud decía, ¿no? Hay que tener templanza, hay que tener firmeza, hay que tener humanidad, hay que saber que ese ser humano, aunque sea el más brutal, está sufriendo y va a sufrir. Y hay que fundarse, yo diría, muy esencialmente en un sistema legal que le garantiza y le asegura el ejercicio de derechos y garantías que establece la Constitución en su enjuiciamiento. Es decir, tener la convicción absoluta de que cuando uno condena es porque realmente llega a la conclusión unívoca de que toda la prueba conduce y acredita esa culpabilidad, y ante la más mínima duda, esto es un principio bastante común, pero hay que recalcarlo, ante la más mínima duda, absolver, aunque íntimamente yo pueda tener la más absoluta convicción personal, íntima, de que él es el autor. Pero si hay alguna posibilidad de que las cosas hayan sido de otra manera, como la prueba lo demuestra, entonces hay que absolver. Esas son un poco las virtudes, diría, y condiciones que debe tener un juez. Y por cierto, y en estas épocas muy importante, la más absoluta y rígida honestidad, ¿no? Esto es absolutamente esencial, sí, claro. Qué interesante que lo que decías recién con el tema de la duda, que el Talmud prescribe que el tribunal que tenía la capacidad de condenar a pena de muerte, que en realidad nunca se aplicó, pero era teórica, era el que se llamaba el pequeño Sanedrín, que tenía 23 miembros. Y la ley judía prescribe que si los 23 estaban de acuerdo en que X era culpable y pasible de ser penado a muerte, salía libre, porque no podía ser que 23 personas pudieran estar tan seguras. Parece una paradoja, pero en realidad Sí, no. le daba el sentido así como trascendente de la vida de cada uno y la responsabilidad enorme que tiene un tribunal. En este sentido, te cambio de tema. ¿Qué pasó con el tema este de Milani? Y ponenos en órbita. Yo conozco un poco más de lo que sucedió, pero ponenos en los títulos y contanos cómo está hoy esa situación. Milani fue jefe del ejército durante los últimos años, en el último periodo del gobierno de la presidenta Cristina Fernández. Mientras era y cuando iba a ser designado, le aparecieron algunas denuncias, digamos, de que había intervenido siendo subteniente en la provincia de La Rioja, donde inmediatamente recibido fue a prestar servicios, en la que en un episodio había detenido a una persona, conducido a la cárcel. Esta persona fue brutalmente torturada en la cárcel pública oficial, y posteriormente, muy pocos días después, acusado de haber detenido al hijo de esta persona, que era en realidad evidentemente quienes
se estaba buscando, porque el primer detenido, que era el padre, era un hombre grande, un hombre simple, sencillo, de empleado público, que obviamente no podía ser un subversivo, como entonces se le llamaba. Lo cierto, Marcelo, que bueno, llegado finalmente a juicio, este juicio se hizo el año pasado en La Rioja, nosotros intervinimos con el doctor Julián Falcucci, integrando el Tribunal de La Rioja, porque todos sus miembros se habían excusado, digamos, y juntamente con un juez de Catamarca, el doctor Lidgedal, bueno, llevamos adelante ese juicio. En ese juicio surgieron algunas dudas sobre la participación de Milani en esa detención. Pero lo cierto es que más allá de esa duda, y aún suponiendo que Milani hubiera efectuado la detención del padre, la primera detención que ocurrió a las 2 de la mañana en su casa, en la casa de este señor, él fue sacado, digamos, no de manera clandestina, se labró un acta, se firmó, esto lo admitieron los propios familiares de la víctima, no fue arrastrado de los pelos ni sacado por personas encapuchadas, era una delegación militar oficial con vehículos militares que, como te digo, firmó un acta, y lo llevan a la cárcel, lo entregan en la cárcel finalmente, hay una versión de que pasó primero por el batallón 141 del ejército, pero lo cierto es que inmediatamente es llevado a la cárcel pública, oficial, y es entregado, y la constancia estaba en el libro de entrada de la cárcel de que se lo había entregado a esta persona detenida, se lo había entregado allí para ser sometido a la justicia. En verdad, no fue sometido a la justicia. Este pobre hombre sufrió, evidentemente, un gran maltrato, evidentemente. Pero el tema es que la detención fue, según nosotros creímos, y así lo decimos en la sentencia, la detención fue legal, entre comillas, en la legalidad de la época, porque había una ley dictada por el gobierno militar de la época de la dictadura, en la que decía que las Fuerzas Armadas, ante el conocimiento o sospecha que una persona estaba desarrollando actividad subversiva, podía ser detenida y llevada, entregada, digamos, a las autoridades judiciales. Bueno, esa era la legalidad de la época. Por cierto que hoy diríamos que ese acto era absolutamente delictivo, que nadie puede por sí mismo detener a nadie y llevarlo, ni ninguna fuerza de seguridad, por supuesto, ni llevarlo a una cárcel, y muchísimo menos, por cierto, someterlo a tormentos. Pero el caso de Milani no se pudo acreditar de ninguna manera, más allá de que incluso está en duda que él haya sido el autor de la detención. Pero lo que no hay ninguna duda es que se lo entregó en la cárcel. Y a partir de allí, Milani ya no tenía nada que ver con lo que pasaba dentro de la cárcel. Evidentemente, otras personas, obviamente pasó, maltrataron brutalmente a este hombre. Pero ya desde el punto de vista jurídico no hay una relación de nexo causal inmediato entre quien detiene a una persona, va y lo entrega ante un organismo público de detención, con lo que pasa allí adentro después, posteriormente. Esta fue la razón por la cual los tres jueces, en definitiva, consideramos que Milani no había sido responsable de esos tormentos. Uno de los jueces dijo que la detención había sido ilegal. Con el doctor Falcucci y yo consideramos que no, porque era la legalidad de la época, la misma legalidad que estableció, no sé, la ley de contrato de alquiler con que yo alquilamos la casa en la que vivíamos. Era una dictadura que dictaba leyes, entre comillas, que no eran tales, por supuesto, porque no estaban emanadas por el Congreso de la Nación, pero eran las leyes de la autoridad de facto que gobernaba el país y que regía nuestras vidas, digamos. Bueno, esta fue la razón por la cual nosotros absolvimos a Milani, concretamente porque había ciertamente un estado de duda sobre si había sido él, pero además, aunque llegáramos a esa convicción, con la protección que él tenía de un sistema legal que le permitía hacer lo que hizo, y de ninguna manera pudimos acreditar que él hubiera participado en los actos vejatorios de la persona de estos detenidos. Perfecto. No, bueno, es interesante escucharlo de vos porque además es como que está claro que no te tembló el pulso algunos años antes de lo de Milani para decretar la prisión perpetua tanto de Videla como de Menéndez.
Pero claro, acá había toda una cuestión política que se metía dentro de lo judicial, y eso me da el pie para preguntarte, ¿cómo ves esto de la independencia de los poderes en nuestro país, que no se vislumbra muy tranquilo en ningún gobierno, ¿no? Algunos dirán que en algún gobierno se habrá hecho más aprietes desde el Poder Ejecutivo a la justicia o desde el Poder Legislativo que en otro, pero en última instancia venimos como de una cantidad enorme de años, desde que retomamos la democracia, con un nivel, a mis ojos y al de muchos, enorme y demasiado exagerado de intervención de otros poderes en el medio judicial. ¿Vos lo ves igual? ¿Cómo ves esto en estos últimos años? Marcelo, desde ya coincido con vos, con la imagen que tenés, y creo que comparte la enorme mayoría del pueblo argentino. Por eso es que precisamente la justicia goza, entre comillas, del descrédito del que goza. Yo te diría que justamente, hablando concretamente del caso personal, digamos, en cuanto a la absolución de Milán y a la condena de otros militares, como Videla, como Menéndez y tantos otros que hemos condenado, te revela que eso es, así funciona y así debe funcionar un tribunal de justicia, precisamente condenando cuando hay que condenar y absolviendo cuando hay que absolver, aunque uno pueda tener la mayor antipatía, por decirlo de alguna manera, o las mayores certezas, pero incomprobables, de la culpabilidad de una persona. Eso es un tribunal de justicia. Condenar al más puro que parezca y absolver al más sinvergüenza que sabemos que es, pero ese es nuestro deber para no caer precisamente en una forma de justicia como la que había llevado a cabo aquella dictadura militar atroz. Respondiendo estrictamente a tu pregunta, te diría, existe en la justicia lo que se llama un partido judicial. Es claro, ese partido judicial existe, uno lo ve, le puede tener simpatía o no, le puede gustar al que manden en cana, como se dice, a algunos personajes que no son simpáticos, y a su vez que impida que otros, que todos sabemos que son delincuentes, no vayan a la cárcel. Desgraciadamente ese partido judicial, en mi opinión, ha operado mucho en la Argentina. Y términos generales, puedo decir que da la casualidad de que siempre ha sido en beneficio de un sector social más, más empoderado, digamos, más fuerte, más protegido, digamos, ¿no? Entonces, bueno, por eso la gente no cree en lo que pasa. En la justicia, digo. En este periodo actual, para ser concreto y tratar de responder a tu pregunta, en este periodo concreto del presidente Alberto Fernández, desde diciembre del año pasado hasta ahora, han pasado 6 meses, la verdad que dentro de esos 6 meses estamos 3 en cuarentena, por eso estamos nosotros hablando por este medio. La verdad que creo que no se ha podido hacer mucho, o casi diría que no se ha podido hacer nada. Pasó muy poco tiempo. Me parece que este gobierno merece un compás de espera, una expectativa que yo espero, como vos y como estoy seguro que la enorme mayoría de los ciudadanos de buena fe, esperamos que sea respetuoso absolutamente de la independencia de los poderes, y especialmente del Poder Judicial, porque cuando el Poder Judicial se corrompe, Marcelo, cuando el Poder Judicial se hace permeable y sujeto a estas presiones, realmente los que deben temer todo no son los jueces, son los ciudadanos, son los justiciables, digamos, ¿no? Así que yo comparto contigo la esperanza de que este gobierno sea muy respetuoso de eso. Por el momento yo no encuentro ningún acto que me parece pueda ser sospechado de parcialidad o de intención de violentar la independencia del Poder Judicial. Sí, de hecho, te imaginás que como comunidad judía lo veníamos discutiendo esto, ahí está, en el Zoom está Hugo Whiteman, el presidente de la comunidad, lo veníamos discutiendo en el sentido de que
encima de todo, la comunidad judía ha tenido, sin buscarlo, ¿no? En estos últimos años, estoy hablando desde la voladura de la Embajada de Israel, la voladura de la AMIA, y después lo del fiscal Nisman, hemos tenido como una exposición notable, y la seguimos teniendo, y absolutamente desproporcionada con lo que implica esto, y siempre terminamos a veces, no por victimizar esto, ¿no? Pero el hecho de semejantes actos con tanta muerte y tanto asesinato, y tanto barro que se puso encima de cada causa, y tanta intervención de los poderes sobre el poder judicial y de los servicios de seguridad, es atroz. O sea, viste como cuando vos, recuerdo que decías en varias de las notas que habías dado en la época del juicio de la Perla, que claramente las mujeres torturadas sufrían el doble por las vejaciones, y los judíos sufrían el doble no solo por zurdos, entre comillas, sino por judíos. Increíblemente, esto de la intervención de los poderes ha hecho que en causas tan importantes, así como de las desapariciones, etcétera, de estos asesinatos múltiples que son los atentados, hoy tengamos una esperanza cercana a cero de que tengan algo de luz. Y eso, esas intervenciones cruzadas, servicios secretos, CIDE o lo que fuera, ha hecho tanto daño que es muy difícil tener esperanzas. No digo que no hay que tenerlas, pero el pasado nos condena, digamos. Yo estoy absolutamente coincidente contigo, Marcelo. Los episodios brutales de la Embajada de Israel y de la AMIA son precisamente ejemplos muy típicos de lo que te estaba diciendo en cuanto a una justicia penetrada por estos agentes de seguridad o pseudo agentes, formales o informales, jueces corruptos, poderes políticos interesados en que la investigación tomara una línea o una tendencia en un sentido o en otro. Justamente de eso es lo que tenemos que trabajar desde la justicia, pero también desde toda la sociedad, y muy particularmente en el caso de la comunidad judía, que ha sufrido evidentemente de manera muy directa y efectivamente, como vos recuerdas, yo lo he dicho en alguna oportunidad, las víctimas de la dictadura de origen judío sufrían el doble, sufrían más por su sola condición de judíos. Entonces, de esto es lo que tenemos que salir, contra esto tenemos que luchar. El caso de Nisman es otro episodio que me parece que está todavía, no digo más claramente penetrado por cuestiones políticas, pero sí, evidentemente hay allí muchas dudas respecto a cómo el episodio fue y cuál será su resolución definitiva. Obviamente no lo sé, no lo sabemos, pero sobre todo yo me detengo en los episodios de la Embajada de Israel y de la AMIA, donde me parece que efectivamente se llenó de porquería esos dos juicios, y yo espero, sinceramente espero, que la justicia y los jueces que toquen actuar en el futuro puedan hacerlo con la imparcialidad y fundado en la ley y en el derecho como es la única manera que estas cuestiones pueden solucionarse. No vamos a restituir la vida a nadie, no vamos a evitar el dolor sufrido, pero sí es importante que la gente sepa que se está tratando efectivamente de hacer justicia, ¿no? Sí, digamos que nadie quedó exento de esto. Yo recuerdo no con linda cara, me acuerdo de, por ejemplo, de Macri presionando por el tema del juez Ramos Padilla, y no es sano. Me acuerdo de Cristina presionando por el fiscal Sáenz y acusando a fiscales y jueces, y tampoco es sano. Entonces uno tiene como, viste, está como atajado, y ahora, por ejemplo, esto que pasó hace un par de semanas, esto de Vicentín, viste que ahí también hay como un miedo de, no te digo, hay como un miedo, no por el resultado final en sí, sino que se traten de
como de sostener este fenómeno genial que inventaron los teóricos franceses del equilibrio de poderes, y empieza otra vez, viste, a decir, wow, que no haya de vuelta intervenciones cruzadas, porque la historia es como si no aprendiéramos, ¿no? Como que la historia demuestra que cuando los poderes se invaden, perdemos todos. O sea, es tan tonto no darse cuenta. Y viste, estas señales, qué sé yo, empiezan otra vez. Es cierto, todavía el nuevo gobierno no ha tenido todavía ninguna injerencia directa que no se pueda ver, pero esto de esta última semana se le ponen a algunos los pelos de punta. Y Sí, claro, estoy absolutamente de acuerdo contigo. Efectivamente, hay situaciones que erizan un poco la piel, sobre todo en un país que ha vivido tantos episodios, digamos, de violentamiento de principios legales y jurídicos en tiempos recientes, efectivamente. Yo el tema de Vicentino obviamente no lo conozco sí. como juez, salvo como lector de los diarios, como oyente de noticieros, como cualquiera de nosotros. Yo lo que digo en eso, Marcelo, es que la Constitución, si bien resguarda como un principio elemental el derecho de propiedad, también prevé la expropiación de bienes privados cuando a través de una ley del Congreso debatida por diputados y senadores, se determina la utilidad pública de ese bien, y por lo tanto, digo, me parece que no hay que asustarse tanto por la aplicación de principios legales y constitucionales, sobre todo cuando, según veo en los medios, muy pocos días antes de que terminara el mandato del presidente Macri, a esta empresa que ya había virtualmente entrado en cesación de pagos, no le estaba pagando a sus productores de granos ni demás, ni a sus proveedores, recibía dineros monstruosos, creo que son algo así como 18.500 millones de pesos por parte del Banco Central, que por otra parte los concedía aparentemente sin cumplir con los mecanismos legales con los que deben llenarse para otorgar créditos y mucho más de ese monto y de esa naturaleza. Entonces, parece ser ahora que esos dineros no entraron nunca a la empresa, o entraron y salieron y se fueron a algún paraíso fiscal. Bueno, cosa que yo no puedo asegurar, por cierto. No, está claro. No era una No opinión conocemos la general. causa. Pero digo, me parece que por lo menos en un aspecto tan sensible como el mercado de granos, que es del cual vive prácticamente la Argentina, que el Estado intervenga en situaciones aparentemente al menos tan gravosas para las arcas públicas, personalmente te digo sinceramente, a mí no me parece mal. Ahora, si esto va a ser un mecanismo para presionar otras empresas o para crear o para constituirse en una especie de mecanismo habitual de confiscación de bienes, Sí. bueno, yo no lo creo, sinceramente. No, me yo creo parece que volvemos al viejo tema del equilibrio. Me parece que las sociedades han visto a lo largo de estos últimos años que un Estado que no participa, o sea, que no se mete en nada y deja al mercado que haga lo suyo, es un desastre. Y un Estado que vive metiéndose en la vida, digamos, privada, también es un desastre. Entonces, el tema es cómo haces para engranar ¿no? Esta intervención estatal con una medida que beneficie a la mayoría de la población, y es harto difícil gobernar aquí, queda clarísimo. Así es, verdaderamente lograr ese equilibrio es realmente seguramente lo más difícil de todo, y es lo que determinará si un gobierno, más allá que uno le guste o no le guste, pero ha tenido medianamente éxito en la administración de la cosa común y en la justicia, en la distribución de los ingresos o no. O nos deja en un estado verdaderamente lamentable de un país vaciado, con un índice de inflación monstruoso, con una deuda verdaderamente impagable, que a su vez impide volver a pedir créditos para tratar de desarrollarse. Es lo que vos dices, Marcelo, es justamente tratar de encontrar ese equilibrio. Esperemos, veamos, a lo mejor este gobierno
tiene un poquito más de aptitud en eso, o no, y si no es así, lo repudiaremos y tendremos que tratar de pensar en otra cosa, por supuesto. Vamos a tomarnos unos 5 minutos más para ir terminando, volviendo a agradecerte todos estos minutos tan ricos. ¿Tenés alguna opinión formada, aunque sea por los títulos, de esta imputación que se le hizo a los médicos del geriátrico? Me parece sin ánimo de ofender ni de cuestionar a los funcionarios judiciales, a los magistrados, al fiscal concretamente, que hizo la imputación. Me parece sencillamente una enorme torpeza política, sin conocer tampoco, Marcelo, debo decir, por cierto, la causa. Pero me parece que en un momento donde indudablemente los médicos argentinos están haciendo un esfuerzo, incluso a riesgo de su propia salud, entiendo que hay muchísimos contagiados, estamos en esta lucha donde todos estamos tratando de colaborar, incluso tratando de ser respetuosos de nuestros aislamientos y demás. Imputar a unos médicos que incluso entiendo que no sabían que estaba enfermo, y en todo caso era un enfermo asintomático, como se dice ahora, estos términos que hemos aprendido en estos meses, en estos días, me parece por lo pronto una gran torpeza política. Me parece que esa investigación podía hacerse de otra manera, quizás en otro momento, esperando a determinar realmente cómo habían ocurrido los hechos, pero me pareció muy torpe, me pareció muy mal momento para hacerlo. Sí, suena como así, ¿no? Muy extraño, muy raro. Mira, te cuento otra mini historia del Talmud, les cuento a todos, que dice que el Talmud se hizo básicamente en Babilonia, en muchos ríos, lo que hoy sería Irak, el Éufrates, el Tigris, y había que trasladarse en bote muchas veces, así para cruzar el río. Y en un momento un juez, un rabino que era juez, se está por subir a un bote, el del bote le extiende la mano, el que estaba ahí, venga que lo ayudo. Lo sube y el rabino le dice, ¿tenemos alguna causa en la que yo esté involucrado y usted también? Dice, sí, hay una causa de un préstamo. Dice, bueno, me voy a tener que recusar de esa causa porque usted me ayudó a subir al bote. Fíjate, llegaba al extremo, en esto no había moderación. Era, si vos le diste la mano a un juez para ayudarlo a cruzar la calle, olvídate, ese juez, increíble. Fíjate, evidentemente conocedores como pocos del ser humano, cualquier ayuda a un juez, cualquier ayuda, por más así ingenua que sea, era ya visto por los jueces mismos como, yo no te voy a poder juzgar porque te debo un favor, ¿no? Claro. Sí, qué humanidad, ¿no? Sí, están actualmente como norma dentro de nuestro código de procedimientos, digamos, las razones, que son muchas, varias, descritas en varios incisos por las cuales un juez y un fiscal deben apartarse del conocimiento de causa. No al extremo de este ejemplo que vos nos relatas del Talmud, pero sí, toda forma fíjate que incluso hay jurisprudencia de la Corte Suprema que dice que el solo hecho del temor de que el imputado pueda tener, el solo temor de que un juez pueda estar influido por alguna de estas razones por las cuales podría estar condicionado su espíritu y en definitiva su decisión, ya amerita, justifica el apartamiento del juez. Hay jurisprudencia de la Corte en ese sentido, ¿no? Sí, por supuesto, lo que se llama temor de parcialidad, con eso es suficiente. Que yo tema que el juez por alguna razón tenga alguna vinculación a esto del Talmud, haberle dado la mano, ser amigo, haber participado, aparte de ese señor. Es interesante porque eso refuerza, bueno, la independencia que ustedes tienen que tener, que no es nada fácil, porque además hay que combinar, como vos decías antes, la independencia en el sistema, digamos, cómo juzgás, con tu propia ideología, que obviamente la debés tener, tenés todo el derecho a tenerla, pero tenés que separarla en el momento en el que estás actuando como juez, porque si no, digamos, es difícil, pero no es imposible, porque para eso vos tenés un sistema, estudiaste, te capacitás, etc. Absolutamente.
Absolutamente, Bien. absolutamente. Tenés 4 hijos, te salió, si no me equivoco, una estudiando teatro, otra literatura, el varón filosofía, y por Así es. suerte o por, no sé si por suerte o por lástima, una de las hijas sigue abogacía, ya se recibió, no sé, ya se recibió. Recibido, todos ya recibidos y haciendo su doctorado en sus respectivas carreras, que son las que has mencionado, Marcelo, que me llevan a decir, porque una, imagínate, uno filósofo, o la otra es literata, licenciada en letras, la otra es licenciada en teatro. Bueno, salvo la abogada, que además trabaja también en la justicia en Buenos Aires, yo digo, le digo a mis hijos, ninguno quiere tener plata en esta casa. Todo Bueno. por una vocación maravillosa por la ciencia y las artes, pero no por el dinero, lamentablemente. Yo no sé, yo le apostaría a la que está haciendo teatro. A Fíjate. lo mejor, si tenés éxito, puede ser que vaya a Hollywood y vuelva con muchos dólares, no sé. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Mirá, yo creo que lo mejor es ir a tomarse con vos un whiskycito o fumar un habano en la estancia ahí Santa Catalina que tu familia fundó, compró hace, qué sé yo, 300 años. Así que ahí espero que nos encontremos pronto cuando termine la pandemia. Le agradecemos a todos que han estado acá, a Nacho que te presentó y sigue estando, y a vos, te mandamos un abrazo y te agradecemos un montón todos estos momentos que nos diste tan generosamente. Y bueno, nos vemos en la estancia cuando termine la pandemia. Sí, señor, va a ser un gusto enorme y un enorme agradecimiento también, Marcelo, a vos por tu invitación y felicitándote por esta iniciativa de contactarte con gente y hacerla conocer de alguna manera, no solo en la comunidad judía, sino en la sociedad. Yo sé que mucha gente te sigue y te ve de manera tal que te felicito y te agradezco profundamente tu invitación. Muchas gracias, mi amigo. Muchas gracias a todos, nos vemos mañana con el Pichi Campana a las 7 y el jueves, después de que mañana se estrene en Netflix un documental de Campanella sobre la vida de él, de Jan Maggi, lo tenemos el jueves a las 7 con nosotros. Gracias a todos, hasta mañana. Gracias, Jaime. Chao, gracias, Muchísimas Nacho. gracias. Muchísimas gracias, Marcelo. Saludos, Nacho. Muchas gracias. Hasta luego.